Bienvenidos a nuestro canal, queridos amantes de la naturaleza. La fresa, aunque es uno de los cultivos más comunes en nuestros jardines y es difícil encontrar un jardín sin plantarla, muchos jardineros cometen errores al cultivarla y, lo que es más importante, al plantarla. Ya he dado información sobre el cuidado y la fertilización de las fresas, así como sobre las verduras y hierbas que se deben plantar junto a ellas para que crezcan sanas en videos anteriores. Si ves esos videos, podrás encontrar cómo cuidarlas. En este vídeo, intentaré explicar qué hacer durante la siembra. Antes de la siembra, hablemos sobre qué debes tener en cuenta si las compras. Cuando compres fresas, intenta evitar las que tengan las raíces expuestas. Prefiere las que están plantadas en macetas pequeñas individuales. El hecho de que estén en macetas significa que han experimentado menos estrés. Una fresa estresada siempre causará problemas. Al elegir, presta atención a que tengan hojas moderadamente desarrolladas y un brote central saludable. No profundizaré mucho en las enfermedades de las fresas porque haremos un vídeo sobre eso, pero nunca plantes una fresa enferma en tu jardín. No te preocupes demasiado si las hojas antiguas se ponen amarillas, pero si hay enfermedades, la situación cambia. Un amarilleo normal probablemente se deba a una falta de fertilización adecuada durante el cultivo en invernadero. Estas hojas no son un indicador para nosotros, el verdadero indicador son las hojas en el centro, que podríamos llamar el corazón. Si están vivas, no hay problema, puedes comprar la planta con tranquilidad. En caso contrario, si ves algo que no te gusta en las nuevas hojas, definitivamente no la compres. A simple vista, plantar fresas en el jardín parece una tarea sencilla. Sin embargo, es importante plantarlas correctamente. Saca con cuidado la planta de la maceta, agitándola suavemente, y asegúrate de que la parte central no se dañe. Es importante que tu tierra sea de calidad y rica en nutrientes, ya que esto minimizará los errores en la fertilización durante la temporada. Por lo tanto, es recomendable preparar una mezcla de abono y compost para la tierra. Pasemos al error más común en la siembra. Generalmente, se cava un hoyo para plantar la fresa, se coloca la planta en él, se cubre con tierra y se apisona. Esto provoca que las raíces de la fresa se compriman y, con el tiempo, mueran. ¿Cómo debemos plantar correctamente nuestras fresas para que no nos causen problemas durante la temporada? Cavaremos un hoyo de unos 30 centímetros de profundidad. En el fondo del hoyo, puedes poner abonos orgánicos de liberación lenta, si no los tienes, no es un gran problema. Si has puesto abono, cúbrelo con un poco de tierra, si no lo has hecho, forma un pequeño montículo en el fondo del hoyo. Antes de poner la planta en el hoyo, realiza lo que llamamos higiene de raíces, podando las raíces en exceso y desenredándolas. Deja que las raíces respiren un poco así. Después de este proceso, coloca la planta en el montículo que hemos hecho en el hoyo, asegurándote de que las raíces cuelguen hacia abajo y no se doblen. Uno de los mayores errores en la siembra es dejar las hojas centrales enterradas en la tierra. Este es un error muy profundo. Si plantas de esta manera, las nuevas hojas que crezcan en el centro comenzarán a pudrirse. Durante la siembra, asegúrate siempre de que la parte central esté siempre sobre la tierra. Después de la siembra, el mayor problema para las fresas es que no se agarren al suelo y se expongan al frío. Por lo tanto, sería bueno cubrirlas con un túnel bajo. Si sigues los métodos que he explicado en otros videos sobre fresas, podrás cultivar la fruta más deliciosa del mundo de una manera maravillosa. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y dejar un comentario. Manténganse saludables.